Muy buenas tardes, profesor y compañeros todos. En el día de hoy mi grupo, conformado por José Cianca y mi persona Héctor Rodríguez, llevaremos a cabo nuestra exposición de la investigación sobre los estados financieros, donde veremos el concepto, finalidad, los tipos, sean estos el balance general, estado de resultados y flujos. Como introducción a este trabajo, podríamos decir que hoy en día la economía se hace presente en aspectos de flujo de dinero, inversión, compras, ventas, préstamos, deudas, ganancia, etc. Y por tratarse de operaciones importantes se verán reflejadas en un proceso y finalmente dejar un registro único de las actividades realizadas en un tiempo determinado. La administración juega un papel importante en darnos las mejores pautas para su correcto uso de manera que maximice los recursos disponibles. Es por eso que además se deben conocer los principales conceptos que se usan en la contabilidad y las finanzas, porque serán indispensables al momento de reconocer cómo las empresas llevan el control de esos movimientos económicos. Para ello, en esta presentación hablaremos sobre aquellos documentos o evidencias que muestran la situación financiera de las entidades, con el fin de entender los principales elementos que intervienen en la misma y facilitar su comprensión. De todo lo dicho, son los estados financieros. Entre los objetivos que tenemos para esta presentación son los siguientes: aprender sobre cómo los agentes económicos, como las empresas, llevan registro de las operaciones económicas con el fin de dar a conocer la realidad o registro de sus actividades, que de manera general facilite el análisis crítico de esos datos para la toma de mejores decisiones futuras. También reconocer la importancia de las ideas principales de las finanzas y la contabilidad, sus principales elementos, sean estos el activo, pasivo y capital, como también los básicos estados financieros, muy útiles en el ámbito de la administración. Ahora veamos qué son los estados financieros. Estos también son llamados estados contables o cuentas anuales. Los estados financieros son aquellos informes o documentos que presentan de manera general la situación económica de un individuo o entidad, tales sean los bienes y las deudas que se tienen, los resultados que se han obtenido, las entradas y salidas de efectivo que ha tenido la empresa generalmente en un tiempo determinado, sea este un año. Los registros son elaborados en lo que es el área de finanzas o contabilidad y es llevado por un contador. La finalidad de los estados financieros es permitir y mostrar de manera estructurada la información económica y financiera, interpretar y analizar esta información y así, basado en este análisis, tomar decisiones que beneficien a la empresa en un futuro. Generalmente estos documentos son requeridos por los dueños, accionistas y directivos de las empresas para saber qué también se están administrando sus activos y pasivos, si se está generando ganancias o teniendo pérdidas y cómo también se está obteniendo y gastando su efectivo. Y como lo vimos, es recurrido por diferentes organismos. Para los propietarios lo utilizan para saber cómo ha evolucionado su negocio y qué decisiones se pueden tomar para el futuro. Para los terceros que vayan a contratar con la entidad, para conocer su salud financiera y hacerse una idea de sus posibilidades de cobro. Para las entidades de crédito, entonces, es valorar el riesgo de la operación si la empresa recurre a ellas para obtener financiación ajena. Para las administraciones públicas, porque estos sirven de base para el cálculo de algunos tributos. Y finalmente para los analistas externos, consultores y auditores. Estos son los que llevan a cabo la función del análisis de estos documentos. Entonces ellos realizan gráficos y presentan estadísticas del rendimiento de la empresa en el tiempo que ha transcurrido. En resumen, podemos decir que su finalidad es dar evidencia o de manera fotográfica mostrar
qué tan bien o qué tan mal la empresa está económicamente. Ahora vamos a ver lo que son los estados financieros básicos. Existen tres principales. Tenemos el balance general, el estado de resultados, el estado de flujos. Pero existen otros más, como por ejemplo el estado de utilidades retenidas, las notas explicativas o memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de cambios en la situación financiera. Todos los datos que se recopilan en estos informes servirán para presentar cómo se encuentra la empresa a nivel financiero. A continuación, mi compañero José Cianca explicará en detalle cada uno de los tres principales estados financieros. El balance general. Este es un documento de tipo informe de carácter financiero donde se expresa la situación económica de una empresa en un determinado periodo de tiempo. Este informe lo conforman tres elementos que se utilizan mucho en los estados financieros, que son los activos, los pasivos y el capital. Los activos son los bienes económicos de la empresa, mientras que los pasivos la conforman toda deuda o compromiso que ha adquirido o adquiere la empresa. Y el capital o patrimonio neto son los recursos residuales de los activos luego de que se haya deducido el pasivo. Aquí tenemos un ejemplo de la empresa de nombre Empresa Industrial S.A., cuyo periodo es anual y termina el 31 de diciembre de 2019, expresado en miles de balboas. Tenemos los que son los activos que están divididos en activos circulantes, en fijo y diferido. En los activos circulantes son aquellas cuentas que están en movimiento, como lo son la caja, los bancos, cliente, inventario de artículos terminados, inventario de producción en proceso y el inventario de materia prima. Mientras que los activos fijos son aquellos activos que permanecen en la empresa, como son la maquinaria, la depreciación de estas, el equipo de oficina y la depreciación de estas. Y el activo diferido, que son aquellos gastos que son pagados por anticipado. En este caso serían los gastos de instalación y la amortización acumulada de estos gastos. Y nos da un total de 34.500. Mientras que en los pasivos están divididos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo están las cuentas pagadas a los proveedores y a los acreedores. También la participación de los trabajadores en las utilidades y el impuesto sobre la renta por pagar. Y a largo plazo tenemos lo que son los documentos por pagar, que nos da un total de pasivo de 10.739. Y el capital, que lo conforman el capital social y las utilidades del ejercicio, que nos da un total de 23.761. Sumando el capital con la totalidad del pasivo, nos da 34.500. Si vemos, la totalidad del pasivo y el capital es igual al total del activo, el cual nos indica que hay un balance. Por esto el nombre de este informe. El estado de resultado también se conoce como estado de pérdidas y ganancias. Este informe muestra lo que son los ingresos y los resultados que ha tenido la empresa, que por lo general la mayoría lo utiliza anualmente o en periodos de un año. Este informe es útil ya que nos permite analizar los ingresos, los gastos y los resultados que ha tenido la empresa. Es decir, si existen ganancias o por el contrario, si hay más gastos que ganancias. Aquí tenemos el ejemplo del estado de resultados de la empresa industrial S.A. Con periodo anual que finaliza el 31 de diciembre del 2019
expresado en miles de balboas. Tenemos lo que son las ventas totales que han transcurrido durante ese año, al cual se le resta los costos de ventas, que incluyen lo que son el inventario final de artículos terminados, los costos de la producción, la mercancía disponible y el inventario final de artículos terminados. Y nos da lo que es la utilidad bruta. Entonces, a esto se le restan los gastos de operación, los gastos de administración y los gastos de ventas, y nos da lo que es la utilidad de operación, que son 4.550. Entonces, sumamos lo que son los productos financieros y otros productos que tiene la empresa. Y nos da la utilidad neta antes del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades, que serían 5.020. Luego le sumamos lo que son la participación de los trabajadores en las utilidades y le restamos, perdón, la participación de los trabajadores en las utilidades y el impuesto sobre la renta, que son 2.259. Y nos da como resultado la utilidad neta después del ISR y el PTU, que son 2.761 balboas, lo cual es un número positivo que representaría las ganancias para la empresa una vez ya se haya cumplido con todos los compromisos. El estado de flujo de efectivo. Este es un informe financiero generado y utilizado especialmente en las actividades que involucran lo que son la producción, la inversión y financiación. En otras palabras, muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa durante un periodo determinado de tiempo. En este ejemplo se toman en cuenta las actividades de la empresa que generan entrada y salida de efectivo. En este caso sería la empresa industrial S.A. y el periodo anual que finaliza el 31 de diciembre de 2019, expresado en miles de dólares. Esta está dividido en flujo de efectivo de actividades operativas que la incluyen el costo de producción, las ventas, cuentas por cobrar a los clientes, cuentas por pagar a los proveedores y a los acreedores, la participación de los trabajadores en las utilidades que se deben pagar, la depreciación acumulada del equipo de oficina, la depreciación acumulada de la maquinaria, el impuesto sobre la renta que se debe pagar, la amortización de gastos de instalación y el total de flujo de actividades operativas. Haciendo esta operación nos da un total de 11.129, que representa a las actividades operativas. Entonces, tenemos también lo que son las actividades de inversión, que involucran lo que son las maquinarias, la compra de equipo de oficina, los gastos de administración, gastos de ventas, y nos da el flujo de actividades de la inversión, que son 4.900. Y también tenemos el flujo de efectivo de actividades de financiamiento, que incluyen los documentos por pagar, los gastos de instalación y el capital social, que nos da un total de 17.982. Entonces, sumando todo esto, nos da un total de flujo de efectivo de 34.011 dólares. Al final,
lo que nos da es el total de flujo que ha circulado en la empresa o ha entrado y salido en la empresa. Si da positivo, esto significa que hubo más entrada que salida de dinero en este periodo. Si da negativo, implica que hubieron más salidas que entradas en este periodo. Como conclusión, tenemos que los estados financieros juegan un papel importante, ya que esta se puede ver reflejado en lo que son las actividades económicas que se realizan en una empresa en periodos de tiempo, que estos pueden ser trimestrales, semestrales o anuales. Los anuales son los que más se utilizan por las empresas. Y la evidencia de estos movimientos económicos a través de estos informes facilita lo que son las tomas de decisiones que se deben tomar en cuenta dentro de una empresa, considerando los aspectos como son su rentabilidad, si hay endeudamiento, si existe una solvencia, si existe una liquidez inmediata y su capacidad productiva, que serán evaluadas y ajustadas según los resultados que arrojen estos documentos por la empresa. Aquí tenemos lo que son la bibliografía que utilizamos para el desarrollo de este tema. Y gracias por ver nuestro video.